En un mundo que instruye a la mujer a hallar su valor en el éxito profesional, en el éxito empresarial, en el éxito social, militar y hasta eclesiástico, se hace necesario para nosotros que nos volvamos a preguntar, ¿qué es entonces la mujer y cómo cumple su propósito en esta vida? Pues en el tiempo en el que vivimos, la mujer promedio en la sociedad incrédula siente que no tiene valor a menos que logre una carrera profesional, siente que no está cumpliendo su propósito, que no está haciendo nada trascendente o de valor si no tiene una empresa o una pequeña empresa, si no se lanza como candidata, si no tiene algún valor en términos del mundo social, si no alcanza algún buen grado dentro de las diferentes instituciones sociales y gubernamentales e incluso si no alcanza algún escalafón eclesiástico, tiende a sentir que no ha logrado hacer algo de valor o no se siente valorada, no siente que está cumpliendo su propósito de vivir o que está haciendo algo de valor o que valga, vaya. Y entonces debiéramos preguntarnos ahora, ¿para qué Dios creó a la mujer? ¿Qué propósito tenía el Señor cuando la creó? ¿Y qué es ella en sí misma? La Escritura fue muy clara cuando nos dijo sobre el varón. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2, por ejemplo, dice la Escritura: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. La Escritura, como vimos la ocasión anterior, ya nos dio una imagen clara de lo que es un hombre, un varón, de las características con las cuales Dios le dotó para hacer su labor y su función. Y vean aquí al rey David llamando a su hijo cuando está cerca de morir y está cerca de darle el trono, le dice: esfuérzate y sé hombre. Allí debemos entender encerradas las cualidades que vimos el domingo pasado y algunas otras. También primero los Corintios 16:13 sobre el varón también nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, es como si dijera: portaos como hombres. Lo que también, como veíamos, nos está señalando una cualidad, una característica, parte de la personalidad con la que Dios creó al hombre, al varón. Y le dice que se porte como debe ser un varón. Pero, ¿qué en cuanto a la mujer? ¿Hay un patrón bíblico para la mujer? ¿Hay un modelo bíblico de cómo es una mujer? ¿Hay un diseño de Dios específico para la mujer? Veamos, hermanos, lo que nos dice la Escritura al respecto. Y acompáñenme, por favor, al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 23. El libro del Génesis, capítulo 2, del versículo 18 al 23. Recuerden que vimos que para obtener respuestas a todas estas cosas necesitamos ir al Génesis.
y allí encontraremos lo que queremos saber. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hasta ahí. Hermanos, como ya vimos, desde que Dios creó al varón, lo creó como varón, de manera clara y distinguible. Veíamos que las características que Dios le dio eran las de un varón que se podía diferenciar claramente de una mujer. Y no debemos pensar en ninguna manera que Dios se haya equivocado al crearlo varón y luego darse cuenta de que le hacía falta algo. Pues esto más bien lo que está haciendo es revelando un propósito de Dios, más que alguna deficiencia en el plan y el propósito de Dios. Porque nuestro texto en el verso 18 nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué dice el Señor que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Será que el Señor, luego que creó a Adán, dijo: oh, creo que me faltó esto? Ahora que lo veo andar, me doy cuenta de que le falta algo. ¿Será así, hermanos? No, en ninguna forma, porque ya vimos que cuando Dios lo creó desde el principio, lo creó como un varón y con todas las cualidades y características de un varón. Después crea entonces a la mujer. Y cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y que le hace falta una ayuda idónea, no era porque no se había dado cuenta, sino porque Él había determinado hacer su creación, formar todas las cosas en un proceso que daría forma también al propósito y el orden de Dios en el matrimonio y en la familia. Dios tenía contemplada desde el principio la provisión de la ayuda idónea para él, solo que todo debía ser en su debido orden, solo que todo debía ser en el propósito divino. Dios ya sabía que iba a necesitar una ayuda idónea, pero ¿por qué no se la dio desde el principio? Porque Él tenía un plan. Intencionalmente esto fue así, porque como vimos, Dios quería primero desplegar su propósito con el varón, asignarle sus tareas y enseguida había de crear a Eva. Así que cuando Dios creó y diseñó a Eva, es inevitable
entender que Él lo hizo pensando en Adán. Cuando Dios creó y diseñó a Eva, lo hizo pensando en Adán. Noten cómo dice el final del verso 18. Le haré ayuda idónea. ¿Qué dice? A ver de qué le sirve. A ver si las cosas que le dé le sirven a Adán, espero que le ayude. No, dice, le haré una ayuda idónea para él. Esa partícula para tiene mucho significado. Adán ya estaba creado y entonces Dios ahora dice, es momento de hacer una ayuda para Adán. Esto es, Adán fue formado y Eva, entonces, como decíamos la ocasión anterior, se acoplaría al diseño que Dios había hecho. En palabras del apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 11:9, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Están siguiendo? El apóstol, en base a esta afirmación, él dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. No es que, el apóstol dice, no es que Dios sencillamente creó a Eva y le dijo, Eva, tu tarea es adaptarte a Adán. No, sino que cuando Dios creó a Eva, la diseñó de una forma que se acoplara naturalmente a Adán. ¿Me explico? Era la otra parte que le hacía falta a Adán. Cada una de las cosas que Dios puso en Eva llevaban el propósito de adaptarse a Adán y a la labor que ella había de hacer. Y aquí hay sabiduría, hermanos, aquí hay propósito cuando la Escritura dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí hay un diseño intencional, aquí hay un diseño deliberado. Así que la mujer fue creada para el varón física, racional y emocionalmente. Usamos esa palabra racional como uno de los atributos o de las cualidades del alma. Eva entonces fue creada física, racional y emocionalmente para Adán, para adaptarse a Adán. En el aspecto físico, hermanos, ya es de conocimiento generalizado que el varón tiene una atracción natural hacia la constitución física de la mujer. Y esto responde al diseño de Dios. Recuerden, Dios creó a Adán como varón. Por eso les hemos venido insistiendo estas palabras desde hace tiempo. Dios lo creó ya como varón, no lo adaptó después, luego que creó a Eva. No, cuando Dios crea a Adán desde el principio lo creó como un varón con todas sus características físicas, emocionales y de todo tipo como varón. Cuando crea a Eva, entonces adapta a Eva para que se una, para que se adapte a Adán. Así pues, cuando Dios crea a la mujer aún físicamente, le da una constitución física que se adapte y agrade a Adán.
De ahí entonces la atracción natural del varón hacia la constitución física de la mujer, y que el pecado haya degenerado esto y que Satanás se haya valido de esto para esclavizar al hombre en el pecado, no debe llevarnos, hermanos, al extremo de satanizar esa atracción como lo ha hecho el enemigo de nuestras almas con otras cosas como las relaciones íntimas en el matrimonio. Veíamos también, hermanos, que las relaciones íntimas en el matrimonio no son en ninguna forma pecaminosas, sino al contrario son santas, y que Dios las creó incluso para que se ejercieran antes de la caída. Así que no tienen nada que ver con el pecado y no tienen nada que ver, hermanos, con la maldad. El enemigo de nuestras almas logró degenerar esta bendición que Dios dio, logró a través de ello esclavizar a muchos en el mundo y entonces adicionalmente satanizar ahora las relaciones íntimas. Y ha hecho algo parecido con el asunto de la atracción física del varón, o más bien la atracción del varón hacia el físico de la mujer. Eso es algo natural que Dios puso, hermanos, y lo que quisiéramos hacer ahora es tomar lo que Dios hizo y limpiarlo de todo lo que el diablo le ha ensuciado y le ha degenerado, para establecer el diseño original y el propósito original. Dios lo puso allí, que el pecado lo haya degenerado y que Satanás se haya valido de eso para esclavizar al hombre en el pecado. Hermanos, eso es otra cosa. ¿Me explico? Pero en esencia, esa atracción natural viene de Dios. Sí, fue Dios quien dotó de esa constitución física a la mujer para gozo y deleite santo de Adán, su marido, los cuales experimentó desde el momento en el que vio a su mujer por primera vez. Dice Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Los eruditos en el lenguaje de las Escrituras y los estudiosos, hermanos, señalan que en la constitución o en el orden de las palabras hebreas, esta es una poesía. El versículo 23, en donde Adán está manifestando su gozo y su impresión. Cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, Adán queda totalmente impresionado, queda impactado de ver la mujer que Dios le dio, se llena de gozo y de alegría, y en ese gozo y alegría que él siente, él expresa esas palabras que en nuestro español y bueno, en nuestra época probablemente no nos den mucho que decir, pero hermanos, en el original expresa la emoción, la fuerte emoción que sintió Adán al ver su esposa. Notemos cómo Adán, en su estado de inocencia, experimentó esa atracción natural por la mujer y halló gran gozo y deleite en ella, tanto que dijo, en otras palabras, esta es mía. Desde que la vio se impresionó tanto que es como si hubiera dicho, esta es mía, cuando dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. No solo estaba diciendo, ya sé que salió de mi carne. No, hermanos, se estaba apropiando de ella, estaba abrazándola, estaba haciéndola su parte de él mismo, su mujer.
No fue el diablo quien hizo atractiva a la mujer, y no es satánica su atracción. Lo único que hizo el diablo fue, a través del pecado, de generar esa atracción, tanto en el hombre como en la mujer, para arrastrarlos a la esclavitud del pecado. Por eso la mujer de manera natural tiende a buscar verse bien, tiende a buscar arreglarse, tiende a buscar agradar a su esposo, porque es algo que Dios puso allí desde el principio en su diseño. No fue el diablo el que le puso esa constitución física para hacerle daño a los hombres y para arrastrarlos al pecado. No, lo hizo Dios, y lo hizo para gozo y deleite de su esposo. Otra vez, que el diablo se haya valido de esto para que a través del pecado de generar esta atracción y esclavizar tanto al hombre como a la mujer, hermanos, eso es otra cosa. ¿Sí me explico? Así pues, Dios, por medio de la Escritura, tiene que corregir ese desvío pecaminoso de la atracción natural por la mujer, puesto que ciertamente el enemigo de nuestras almas ha logrado, como ha hecho con muchos de los placeres legítimos que Dios puso para que el hombre disfrutara de ellos, el enemigo los ha desviado, los ha tergiversado, los ha manchado de pecado y los ha revolcado de forma que el hombre entonces lo haga y que peque junto con ello. ¿Me explico? Y Dios, para corregir estas cosas, incluso este desvío pecaminoso, dice en Proverbios 5:15, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Aquí el Señor nos está hablando de esa manera en la que el enemigo, a través del pecado, logró desviar esa atracción natural que era diseñada para que fuera para su esposa y por su esposa, ahora hacia todo el resto de las mujeres. Y dice el Señor: hijo mío, ¿por qué andarás ciego con la mujer ajena? Noten, no dice ¿por qué andarás ciego siendo atraído por tu mujer o por una mujer? No dice por la mujer ajena. ¿Me explico? ¿Dónde está el desvío? No en la atracción, sino que es en la ajena. Pues dice en el versículo 15: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Versículo 18: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Luego vamos a volver a estos versículos después cuando hablemos un poco más sobre el matrimonio, hermanos, pero solo quiero tomarlos como paréntesis para mostrar que esa atracción natural y ese diseño en la constitución que Dios puso en la mujer es de Dios. Que el hombre la haya desviado, que el pecado la haya desviado y que lo haya llevado hacia el pecado, eso, hermanos, tiene que ver con el pecado, con el diablo y con nuestra carne, no con Dios. Pues lo que el Señor dice es: esto es bueno y esto es santo, pero debe ser en su contexto correcto, en su lugar correcto, la esposa.
Pues dice, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermanos, esta porción que hemos leído es una porción con un muy alto contenido de intimidad marital. Es una porción que habla de manera muy clara, hermanos, sobre las relaciones sexuales en el matrimonio. Y es tal su claridad que hasta hizo ruborizar al traductor de la versión castellana. Pero lejos del pensamiento monástico, no ruborizó a los puritanos, por ejemplo. ¿Por qué decimos que hizo ruborizar al traductor de la versión castellana? Porque en el versículo 19, la palabra que se tradujo como caricias, en el original no significa caricias, en el original significa senos. Y en ese sentido, la versión en inglés lo traduce así. Pero el traductor pensó que nosotros nos íbamos a desviar nuestra mente, tal vez nuestro corazón, a otras cosas, y puso caricias. Pero los puritanos, hermanos, defendieron la versión en inglés que traduce esta otra traducción. Pero a veces, hermanos, se hacía debido a un pensamiento monástico de que todas estas cosas son sucias, entre comillas, y que no se deben de tocar o de hablar. Y lejos de eso, hermanos, muchos pensarían que es puritanismo no tratar esas cosas o ni siquiera mencionarlas, pero saben, eso era al revés. Los puritanos tendían a ser mucho más específicos para estas cosas. Pero la sabiduría y el propósito de Dios, hermanos, no se limitó solo a la constitución física de la mujer, sino también a su personalidad y su carácter racional y afectivo. Dios también puso en ese carácter racional y afectivo de la mujer cualidades distintivas de ella como mujer y necesarias para adaptarse a Adán, para complementar a Adán y para llevar a cabo su tarea, que fue ser ayuda idónea. Eva fue creada para Adán, para que como criatura racional complementara las necesidades concomitantes de Adán y emocionales. Cuando decimos necesidades concomitantes, nos referimos a necesidades de compañía o de compañerismo. Adán necesitaba compañera, necesitaba alguien como él, racional como él, que se adaptara a él y que tanto sus pensamientos como sus emociones fueran el complemento que le hacía falta a él. De tal manera que no había de repetir el mismo patrón que Adán en cuanto a su forma de razonar y sus emociones, sino que había de complementarlo. El versículo 19, si están allí, dice, y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El 20, hermanos, era el 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
El versículo 20, hermanos, no debemos pensar en forma alguna que es algún tipo de relleno en el relato de la creación, sino que también expresa una verdad fundamental que se ha vuelto necesario exponer en nuestros días, que es: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿En dónde? Entre los animales, pues ustedes se dan cuenta que está hablando de todos los animales, de las bestias, de las aves de los cielos, de todo ganado en el campo. Y lo que nos enseña, hermanos, que ningún ser sobre la tierra poseía la capacidad de relacionarse ni física, ni racional, ni afectivamente con Adán. ¿Por qué decimos que es necesario en estos días mencionarlo o expresarlo? Nos parecerá algo natural, pues claro, ¿cómo podía algún animal acoplarse con Adán? Pues hermanos, estamos en tiempos que tal vez sea necesario decirlo, porque esto se constituye por sí mismo en el principio que descarta toda relación física o afectiva del hombre con cualquier otro ser que no sea una mujer. En otras palabras, toda relación física o afectiva con objetos o con muñecas o con robots o incluso animales es algo totalmente fuera del propósito de Dios. Y lo menciono, hermanos, porque ha estado creciendo mucho esa idea de que el hombre puede casarse con un árbol o con un animal o con un robot, como está sucediendo en países con tecnología muy avanzada, en donde dicen que ya es de verdad muy difícil vivir con una mujer de carne y hueso, y mejor se compran un robot. Esto es una realidad, hermanos, y se está haciendo legal en muchos países. La mujer es el único ser capaz de complementar al varón en todos los aspectos, pues ella fue diseñada exactamente para eso. Pues nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 9, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto es, la mujer fue creada para ser capaz de complementar al varón en todos los aspectos. Y mientras a Adán se le encomendó la administración del pacto, como veíamos la ocasión anterior, ese pacto de Dios con la humanidad, la tarea de labrar el huerto, ser el proveedor de su familia, la tarea de cuidar y guardar el huerto y su familia, a Eva y a todas sus hijas, se les encomendó la tarea de ayudar al varón a cumplir su tarea. A Eva y a todas sus hijas se les encomendó la tarea de ayudar al varón a cumplir su tarea. Y para ello Dios la dotó de cualidades o de las características necesarias para hacer su función. Dios no equipó entonces a la mujer con un cuerpo fuerte para el trabajo pesado, como lo hizo con Adán, como veíamos la vez anterior, ya que esa no era su labor, ese no era su propósito, sino que le dotó más bien con otro tipo de fuerza y la inteligencia para ayudarlo. Dios no le dio
espaldas grandes para que hiciera la labor de la labranza y de provisión y de protección. Le dio otras cualidades para que complementara, para que ayudara a la labor que haría Adán. Así que Dios no hizo a la mujer para que le hiciera competencia a Adán. Dios no hizo a la mujer para que le hiciera competencia buscando a ver quién hacía mejor el trabajo o quién lo hacía más rápido, sino que Dios le dio ciertas características a la mujer que no le dio al hombre y características que le dio al varón y no le dio a la mujer. Si los hubiera hecho los dos con la misma constitución, con la misma fuerza, con las mismas emociones, con el mismo todo, hermanos, allí se habría creado la competencia desde el principio. Pero Dios no la creó para que fuera competencia del varón, ni para que vieran a ver quién hacía mejor o más rápido la labor que le había encomendado. No. Dios le dio a Eva cualidades para la ayuda de su esposo. Eva fue creada como ayuda para Adán y no para ser su rival, sino para facilitarle su labor. Eva no fue creada para ser el rival de Adán, sino para hacerle más fácil su trabajo. Adán ya estaba labrando el huerto, ya estaba guardando el huerto, ya incluso había nombrado a todos los animales y entonces Dios le trae su ayuda idónea. No para que sea un rival o una competencia, sino para que le facilite su labor. ¿Qué es ser ayuda idónea? Lo vamos a ver enseguida, bueno, hoy no. Pero una de las características principales es ser una facilitadora de la labor que Dios encomendó a su esposo. Eva fue creada para traer apoyo a Adán. Es su ayuda idónea. Eva fue creada para traer apoyo y alivio a la carga de Adán y a la vida misma de Adán. Qué cosa tan impresionante. Seguro Adán estaba batallando con sus tareas, con su trabajo, y Dios le dio un apoyo. Dios creó a Eva para que fuera alivio de sus cargas y de su vida misma. No fue para traerle competencia, ni para traerle complicaciones o más carga a Adán. No, fue para que lo ayudara, para que fuera alivio de su carga y de su vida. Por ello la dotó a la mujer de un carácter más gentil y sensible, para que le fuera de ayuda idónea para él. Si le hubiera dotado de un carácter igual de rudo, como vimos la ocasión anterior, igual de recio, igual de competente, igual de fuerte para la búsqueda de la protección, hermanos, pues ahí se iba a crear una batalla campal. Pero Dios dotó a la mujer, lo vamos a demostrar más adelante cuando veamos este carácter gentil y sensible,
Pero sepan que Dios dotó a la mujer de un carácter gentil y sensible para que le fuera de ayuda al varón. Ya dijimos la ocasión anterior que estamos hablando en términos generales, de la forma natural. Que haya mujeres que ya no desplieguen o manifiesten un carácter gentil ni sensible, eso es otra cosa. Tales cualidades de carácter Dios puso pues en la mujer y con ello le dio la capacidad de hacer feliz al varón. Dios la llenó de cualidades y encantos naturales para llenar la felicidad del varón y para que estuviera feliz y satisfecha al hacerlo. Pues se le trajo una ayuda. ¿Se dan cuenta? Una ayuda idónea, esto es perfecta, una ayuda ideal para él. Estamos hablando de perfección antes de la caída, antes del pecado. Así que cuando Dios crea todo esto, lo crea idealmente, perfectamente. Y algunos dicen que Adán tal vez no se sentía muy completo y complacido con la comunión o relación que tuviera con los animales, sino hasta que viene Eva. Entonces él encuentra su contraparte, alguien como él, de su misma carne, de sus mismos huesos, que razona como él, pero que le complementa en todos los sentidos y entonces le hace aún más feliz. Y la mujer, tal vez les suene muy difícil de creer esto, pero la mujer estaba feliz al hacerlo. Ella estaba satisfecha al hacer la tarea que Dios le había encomendado. No estaba frustrada como las mujeres de hoy en día, ni estaba buscando la liberación como las mujeres de hoy en día. Ella era feliz de hacer feliz a su marido. Ella fue creada para traer alegría a la vida de Adán y no tristeza, pues dice el Proverbio 31:12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Se dan cuenta? Ella fue creada para traer alegría a la vida de Adán, no tristeza. Las características principales, pues, con las que Dios diseñó a la mujer para ejercer su labor como ayuda idónea para el varón, se pueden resumir entonces en gentileza, ternura, benevolencia y cálida accesibilidad en una actitud mansa, modesta, casta y sosegada. Yo sé que son muchos términos, hermanos, pero los vamos a ir viendo un poco más adelante. Las características principales con las que Dios diseñó a la mujer para ejercer su labor como ayuda idónea del varón se pueden resumir en gentileza, ternura, benevolencia
y cálida accesibilidad en una actitud mansa, modesta, casta y sosegada. Y vamos a ver luego que es cuando Eva deja de manifestar estas cualidades y estas características, cuando entonces entra el pecado en el mundo. Cuando Eva salta a su cabeza, salta a su autoridad y entonces comienza a actuar de manera independiente, ya no como ayuda, sino ahora como competencia. Y así el pecado ha afectado nuestra constitución. Ha afectado, sabemos que nuestros afectos y nuestro carácter, para que las mujeres no desplieguen esa correcta y cabal mansedumbre de las características con las que Dios la diseñó. Y además de eso, como les decía el domingo pasado, tenemos más de 5 o 6 décadas de adoctrinamiento hacia la mujer, de que tiene que ser brava, de que tiene que ser valiente, de que tiene que ser poderosa y de que tiene que no dejarse de nada ni de nadie. Y así las crearon y desde chiquitas empezaron a enseñarles eso. En cierta ocasión alguien me decía que todas las mujeres o todas las niñas tienen el deseo, el sueño de casarse de blanco y entrar a la iglesia hasta el altar con su cola larga. ¿Pero esto es así? No. La verdad es que esto es el resultado del adoctrinamiento que se ha tenido en las diferentes culturas. Y sucede algo, y está sucediendo algo parecido con la mujer. Porque la mujer ahora ya no procura siquiera, ya no siquiera se esfuerza por ser gentil, por ser dócil, por ser tierna, por ser benevolente y accesible, porque le han venido adoctrinando desde que es niña en la escuela, en las caricaturas y en todos lados, de que no se tiene que dejar, de que ella es fuerte y poderosa, que ella también puede ser superheroína y que puede golpear a cuanto hombre se le ponga enfrente y ganarles a todos y agarrar su metralleta y matar a cuanto se le ponga enfrente. Eso es lo que le están enseñando a nuestras hijas en las películas, aún en las películas de caricaturas que están saliendo hoy en día. Estamos, de hecho, hermanos, estamos literalmente en el apogeo de la exaltación del poder femenino, donde todo el contenido del entretenimiento del mundo en las películas y en las series está basado a eso. Tiene que haber mujeres poderosas o que ella sea la protagonista poderosa y que venza a todos. ¿Por qué? Porque como vimos desde la primera vez, ese es el adoctrinamiento que está haciendo Satanás a nuestros hijos. En el cine, en la televisión y hasta en las escuelas. En el programa de educación de las escuelas también, hermanos, está enseñándose esto.
Y no nos extraña entonces que esas mujeres ahora no sientan la más mínima intención ni el más mínimo remordimiento de ser bravas y rebeldes. ¿Por qué? Porque les han enseñado que eso es bueno y es normal, y que ellas pueden ser también rudas y pueden también ser poderosas. El pecado ha afectado, hermanos, la constitución, los afectos y la mente de las mujeres hoy en día, para que no desplieguen ese diseño que Dios hizo desde el principio. Y lo que deben hacer es arrepentirse. Lo que deben hacer es arrepentirse, no encontrar una excusa para seguir haciendo lo mismo. Oremos al Señor.